Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, martes 5 de septiembre del 2023, ¿cierto? Estamos empezando un nuevo tema, ¿ya? ¿Cuál es el tema? El tema es técnicas de conducción. Dice entonces que en esta unidad aprenderemos en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia y viento. Ya, entonces, queridos amigos, ¿cierto? Eh, para empezar, lo primero de esta clase es que esta clase, que es teórica, ¿cierto? Nunca va a reemplazar una clase práctica, ¿ya? Si tienen la oportunidad, y más que si tienen la oportunidad, desen la oportunidad de tomar algún tipo de instrucción práctica, ¿ya? Si bien es cierto, en las motos hasta ahora quizás no es tan común que las personas tomen clases prácticas como en la clase B, ¿cierto? Es increíblemente enriquecedor para los aspirantes a pilotos, ¿cierto? Aspirantes a conductores de moto, eh, tomar, ¿cierto? Clases de forma práctica. ¿Por qué? Porque va a haber un instructor que les va a estar guiando, mirando, enseñándole a frenar, enseñándole a acelerar, enseñándole a doblar, ¿ya? Hay distintos tipos de clases de moto. Hay clases de moto, ¿cierto? En lugares cerrados, estacionamientos, hay clases de moto en lugares off-road, ¿cierto? Hay clases de moto en circuitos de cemento también, ¿ya? Hay muchas opciones y todas ellas van a mejorar, ¿cierto?, en algo su conducción, ya los van a ayudar a saber, ¿cierto?, dónde poner más énfasis, a lo mejor saber si lo estamos haciendo bien como pensamos que lo estamos haciendo bien o a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien y tenemos que corregir muchas cosas. Entonces, como les digo, mi consejo, y me tomo unos minutos para dárselo, es que siempre traten de buscar instrucción profesional práctica, ¿ya? ¿Por qué? Porque una clase teórica, si bien es cierto, nos va a servir muchísimo para aprobar el examen, por ejemplo, y también nos va a servir mucho para corregir ciertas cosas, no reemplaza desde ningún punto de vista una clase práctica, ¿ya? Así que ojo con ello, busquen las opciones que existen. Entonces, 3.1, la postura al manejar una motocicleta. Comodidad. Dice, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? Lo más importante, ¿cierto? Al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? Y una de las primeras cosas que tiene que haber o tiene que pasar para que nos sintamos cómodos en una moto es que sea para nuestra contextura física, ¿ya? Hay motos que pesan muchísimos kilos, hay motos que son muy grandes, muy largas, etcétera, o inclusive motos que son muy pequeñas. Si yo soy muy grande y ando en una moto muy pequeña, lo más probable es que no va a ser tan cómodo el paseo y lo mismo viceversa. Entonces, tratemos de buscar una moto que se ajuste a las necesidades que tenemos actualmente y tratemos, ¿cierto?, de hacer siempre lo mejor posible, ¿ya? Entonces, dice que es importante que la moto, ¿cierto?, que en la moto nos sintamos cómodos. Después me habla del peso del cuerpo. Dice que el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. ¿Por qué debe quedar libre de cargas el resto del cuerpo? Porque en la moto usamos todo el cuerpo para manejar, ¿ya? Usamos cierto movimiento de caderas, movimiento de espalda, para qué decir los pies y las manos, ¿ya? Inclusive la cabeza, cuando queremos doblar la cabeza la tiramos un poquito hacia el lado muchas veces cuando vamos doblando, entonces es distinto a conducir un auto, ¿ya? Luego me habla de los pies. Dice que los pies en particular deben tener movilidad para accionar con rapidez la palanca o pedal, ¿cierto?, de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés,
o estribos para cambiar de posición sobre el asiento. Altura dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Entonces tenemos dos cosas importantes. ¿Ya? Para empezar, que los pies, como lo dije ya anteriormente, tienen que poder moverse de forma libre. ¿Qué quiere decir eso? No podemos depender de los pies para ir afirmándonos o para ir parados en la moto, por ejemplo. Ya, si bien es cierto, en algún momento, sobre todo en algunos estilos de moto, uno se para, pero la verdad que la mayor parte del tiempo debemos estar sentados. ¿Por qué? Porque necesitamos los pies para poder moverlos y accionar los distintos cambios, etcétera. Después tenemos la altura. Dice, ajuste la altura o pedal, perdón, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, ¿ya? La altura, aquí vamos a meter, ¿cierto? Una palabra que es eh, ergonométrico, ¿ya? No sé si han escuchado ese término. Muchas veces dicen que el lápiz que nos están vendiendo es ergonométrico, que la mochila que nos están vendiendo es ergonométrica, etcétera, ¿ya? Cuando hablamos de ergonométrico, estamos hablando de algo que se adapta a la forma del cuerpo, ¿ya? Que permite que el cuerpo esté más cómodo y trabaje de mejor forma, ¿ya? En las motos, esto es muy importante, adaptar la moto a las necesidades particulares que yo pueda tener. Por ejemplo, si yo tengo los pies muy grandes, a lo mejor puedo cambiar las palancas de cambio, por ejemplo, que quede un poquito más lejos para que yo la pueda tomar más con la punta, ¿cierto? Que con la mitad del pie, que quizás sea un poco incómodo. Pero otra cosa más fácil, mejor ejemplo que eso, es que las palancas muchas veces de cambio o de freno se pueden mover de posición, es decir, las puedo poner un poco más arriba o un poco más abajo. ¿Para qué? Para que se adapten, ¿cierto?, a la posición en la cual quedan mis propios pies. Así también, y más aún, las palancas de freno, ¿cierto?, delantero y la palanca de embrague, ya que van obviamente en la mano derecha y en la mano izquierda respectivamente. ¿Ya? Estas dos también pueden bajar o pueden subir dependiendo lo que nosotros necesitemos. Es muy importante que podamos hacer esto, queridos amigos, ¿ya? Es muy importante que podamos hacer estas adaptaciones, ya que de ello depende que nuestra conducción sea a lo mejor milésimas más rápidas las acciones, milésimas de segundo, centésimas de segundo más rápido, ¿cierto? Pero eso puede hacer la diferencia entre chocar y no chocar, o entre tener un accidente grave y tener un accidente leve, por ejemplo. Entonces, muy importante trabajar eso desde siempre y que siempre estemos lo mejor preparados posible para cualquier eventualidad. Dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Después dice, importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota o la punta del pie hacia el pavimento. Esto es un error en palabras, cierto, destacadas. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? La idea es que del nivel de los apoyapiés nuestros pies nunca bajen, ¿ya? Eso es como lo ideal, ¿ya? O para explicarlo de alguna forma, es que los apoyapiés tienen un nivel, ojalá de ahí nada baje de nuestro cuerpo de ahí, ¿ya? A no ser que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Por lo que nos dice acá, ¿ya? Si mi pie está muy abajo, muy cerca del suelo, está expuesto a que golpee cualquier cosa que hay en el camino. Por ejemplo, lo más normal, una piedra, ¿ya? Imagínese que usted va a 100 kilómetros por hora en la moto y lleva el pie así, medio relajado para abajo, y hay una piedra, usted esquiva la piedra, pasa con las ruedas por el ladito de la piedra, pero se le olvida que su pie va muy abajo, ¿ya?
y la piedra impacta, ¿cierto?, en su pie. La piedra está en velocidad cero, pero usted va a 100 kilómetros por hora. Imagínense una piedra que le pegue en el pie a 100 kilómetros por hora. Obviamente me puede causar lesiones graves, ¿ya? O, por ejemplo, un desnivel, que sería peor aún, un desnivel en el pavimento, ¿ya? Un desnivel en el pavimento también podría complicar, ¿cierto? eh, esta gestión, ¿ya? O esta práctica o esta mal práctica, ¿ya? Tenemos tres conectados, no me había dado cuenta que había llegado gente a mi clase. Vamos a ver quiénes son para mandarles un saludito, ¿ya? Un saludo para Felipe y para Hilter, ¿ya? Hilter y Felipe, un saludo para ustedes. Les comento que se pueden comunicar conmigo a través de la sección de preguntas. En este momento estamos yendo en vivo y en directo, estamos dejando grabada esta clase, ¿cierto? Y estamos eh, también, ¿cierto?, atentos a sus preguntas, ¿ya? Si tienen cualquier pregunta, Felipe o Hilter, háganla a través de la sección de preguntas. También me sirve mucho que saluden, ¿cierto?, que digan de dónde son y que digan si tienen fecha ya para su examen clase C, por favor. Denme un segundito. Ya, chiquillo, ahora sí. Ya, ahí alguien me habló. Vamos a ver qué dice. Felipe dice: Hola, soy de San Bernardo. En 2 semanas más tengo la prueba, pero la haré en la granja. Esta gente dando la prueba en la granja. Ya, perfecto, Felipe. Muy bien. Prueba clase B, me imagino. Y Hilter me habla de la comuna de Padre Hurtado. Muy bien, donde tenemos nuestra casa central ahí en Padre Hurtado. Ya, en la comuna de Padre Hurtado, me imagino, Hilter, ¿cierto? Acá en Santiago. Ya, súper bien. Y de Felipe, estamos cerquita, Felipe, porque yo me estoy conectando en este momento desde la comuna de Buin, ¿ya? Así que espero que te vaya súper bien en 2 semanas más, Felipe, ¿ya? Perfecto. Entonces estamos, ¿cierto? Con la altura, ¿cierto? Con las manos, con los apoyapiés, ¿ya? Explicamos ya toda esa parte. Y ahora vamos a hablar, ¿cierto?, acerca de las marchas, ¿ya? Esto es algo ya más de índole técnico. ¿Cómo logro las marchas? ¿Qué son las marchas? Las marchas son los cambios, ¿ya? Normalmente en las motos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿ya? También tengo muchas motos solo con 4 cambios y tengo muchas motos con 6 cambios, ¿ya? A veces vemos motos que no son de tanta cilindrada, 150, por ejemplo, 200, y que son un poquito caras, que uno dice, oh, qué caro. El típico caso de la R15, por ejemplo, ¿ya? Y no es porque a mí me guste mucho el modelo, sino es que, por ejemplo, ese tipo de motos se encarece porque, por ejemplo, trae cesta, ¿ya? Trae inyección electrónica, trae un buen equipo de luces, etcétera, ¿ya? Hay hartas cosas que van encareciendo el precio de la moto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las motos más comunes, ¿cierto? Diría que los cambios van de la primera hasta la quinta. Y obviamente de estos cambios, este sistema de cambio lo estamos hablando para la mayoría de las motos que son más o menos convencionales, ¿ya? La primera dice que se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, ¿ya? ¿Y cómo sabemos cuál es el neutro? ¿Qué es el neutro? El neutro es una posición en donde el movimiento del motor, aunque esté encendido, aunque esté funcionando, no pasa a la rueda, aunque no tenga apretado el embrague, ¿ya? Entonces el motor va a estar funcionando,
¿cierto? Y no va a pasar hacia afuera el movimiento. ¿Y cómo yo puedo saber si la moto está en neutro o no está en neutro? Bueno, lo primero y lo más fácil es mirar el tablero. En la inmensa mayoría de las motos, el neutro tiene una lucecita que me avisa cuando la moto está en neutro, ¿ya? Entonces yo aprieto y me lo deja en neutro, ¿cierto? ¿Cómo sé si es que no tengo la lucecita o si es que tengo la moto apagada, por ejemplo? Súper fácil, trato de empujar la moto. Si la moto se mueve suave y sin ofrecer resistencia, significa que está en neutro. Si la moto, por el contrario, ofrece resistencia o la rueda trasera tiende a arrastrarse para desplazarse, es porque hay un cambio enganchado y no está en neutro, ¿ya? Cuando está en neutro y yo piso la moto, ¿cierto? O sea, perdón, no piso la moto, piso el pedal, quedo automáticamente en primera, ¿ya? Si después quiero pasar a segunda, paso el pie por debajo del pedal y lo tiro hacia arriba, ¿ya? Y si lo tiro lo suficiente, va a pasar a segunda, si lo tiro poquito, va a pasar a neutro, ¿ya? Entonces dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, pisando el pedal. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro, es decir, tirando el pedal hacia arriba con la punta del pie. Y la tercera, una posición hacia arriba de la segunda y todos los cambios que siguen para arriba en ese mismo orden hacia arriba. Solo la primera es hacia abajo, los demás cambios son hacia arriba, ¿ya? Importante, dice, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su moto, ¿ya? El embrague es prácticamente para echar a andar la moto, ¿ya? No todas las motos, pero hay muchas motos que tienen un sistema que permite que los cambios se puedan pasar sin embrague, ¿ya? Así que ojo con eso ahí, eh, echarle ganas a averiguar qué tipo de moto tenemos y si podemos hacer eso o no, ¿ya? Luego tenemos posición natural sobre la motocicleta. Uno, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Súper importante. Entonces, posición en la moto debe ser lo más natural posible. ¿Por qué dice esto el texto? Porque para los distintos estilos de moto voy a tener distintas posturas, ¿ya? Estas posturas van a significar, ¿cierto? Que muchas veces yo trate de esforzarme en alcanzar cierta postura o cierta estética sobre la moto, ¿ya? Eso no está bien. Está bien que yo trate de adoptar una postura X, ¿cierto? Acorde con la moto que estoy manejando, pero no está bien que trate de esforzarme o cansarme de más para lograr cierta postura. Ya la idea es que sea una postura relativamente natural, ¿ya? Y sin tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque debemos tener esa fuerza para controlar la moto. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies, los dos pies, llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Hay mucha gente ya que dice que uno puede manejar motos más grandes que uno, por decirlo así. Claro que se puede, ¿ya? Obvio que se puede, pero ¿será lo más seguro? Desde mi punto de vista, yo creo que no, ¿ya? Ahora, menos para aprender, cuando ya hay un motociclista que es más experimentado, claro, es mucho más fácil que pueda andar en una moto que es más grande que él porque va a tener la claridad de poder pensar dónde parar, dónde salir, cómo salir, etcétera, ¿ya?
Pero si yo estoy empezando en este mundo, ¿cierto? No es una buena idea que trate de empezar en una moto en la cual yo no alcanzo el piso con los pies, ya que hay bastante, porque hay motos que son bien altas y hay varias motos que son bien altas. Después dice los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Las manos, lo mismo que hablamos de los pies. Manos libres para maniobrar, pies libres para maniobrar. Súper importante. Estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. ¿Ya? Entonces, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es difícil mantener el equilibrio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo esto? La estabilidad, queridos amigos, podríamos decir que es la habilidad que tienen los vehículos para mantener la trayectoria deseada, tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Si yo voy recto, ¿cierto? Es fácil mantener la trayectoria, pero cuando yo voy doblando, a veces el vehículo tiende a doblar menos o tiende a doblar más de lo que nosotros queremos. La estabilidad, si es que el vehículo tiene una buena estabilidad, significa que va a doblar lo que nosotros queremos, sea mucho, sea poco, etcétera. ¿Ya? Ahora, el equilibrio en la moto depende de nosotros. Obviamente, si no podemos lograr primero el equilibrio, no vamos a poder lograr la estabilidad, ¿ya? Por lo tanto, debemos saber que como solo tenemos dos ruedas, ¿cierto? Cuando esa rueda gira muy lento, es decir, vamos a baja velocidad, como aquí dice, bajo los 10 kilómetros por hora, nos va a costar mantener el equilibrio y por ende nos va a costar tener estabilidad, ¿ya? Por eso es importante entender, ¿cierto? Que, por ejemplo, si yo ando en una moto y esa moto me queda muy grande, es muy posible, ¿cierto?, que eh, tenga alguna mala experiencia, sobre todo cuando tengo que andar en la moto a baja velocidad, ¿ya? Andar en un terreno abierto no le veo mayor problema, pero si yo voy a andar en una moto que es más grande que yo, ¿cierto? Que yo no llego con los pies al piso sentado en la moto y voy a andar entre medio del tránsito, en donde a veces voy a tener que andar a 5, a 3, a 4 kilómetros por hora, créanme que va a ser un verdadero problema. ¿Ya? Creo que me escribieron algo los chiquillos. Ya, dice sí. Hilter dice sí. Fui a dar y me faltó puntaje. Tengo la segunda oportunidad. Ya, genial, Hilter. Chiquillos, como dato, ya, las clases sirven harto ya para que podamos superar las pruebas. De hecho, tenemos varios alumnos que se conectan para decirnos que les fue súper bien en la prueba, ¿ya? Pero como consejo, ¿ya? Aparte de venir a clase, aparte de ver las grabaciones que tenemos para ustedes y todo eso, eh, de verdad que es muy necesario que hagan muchos test, ¿ya? Yo a todos mis alumnos les he dicho que si uno hace 100 test a conciencia, ¿cierto? Es decir, ¿qué significa conciencia? Por ejemplo, anotando las preguntas que no entiendo, que no sé, ¿ya? Con que yo hago el test, después veo lo que me equivoqué y cuál era la respuesta correcta y la voy anotando y me la voy estudiando, ¿cierto? Conscientes que yo haga así, a conciencia, les va a ir bien en la prueba, es lo más probable por lo menos, ¿ya? Entonces, pónganle harto a los test para que les pueda ir bien en su prueba de conducción, ¿ya? Ya, entonces dice, es importante tener hacia adelante, a ver, no, me falta presentar el tema, pero estaba perdido. Ya, la mirada. Ahora vamos a empezar a hablar de la mirada. Estábamos hablando de la estabilidad,
muy importante, pero más aún, y tema central de esta clase, ¿ya? Es la mirada del motociclista, ¿ya? Es importante, dice, tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Obviamente debemos mirar, enterarnos de lo que está pasando antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar. Es decir, no puedo mirar así a lo loco cualquier cosa, no. Importante es que yo diga, debo mirar tal o cual cosa por tal o cual motivo. ¿Ya? Dice, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Ya? Por esto, entonces, la mirada debe, eh, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante, dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. ¿Ya? Bueno, aquí creo que nos fuimos mucho en lectura, pero vamos a ir explicando algunas partes, ¿ya? Para empezar, yo creo que la inmensa mayoría de las personas que empiezan a conducir tienen ese problema, por lo menos las primeras veces que salen, que empiezan a mirar prácticamente al vehículo que va adelante de ellos solamente, ¿ya? Miran solo al vehículo que va adelante de ellos, por lo tanto, ¿cierto? No pueden ¿cierto? No pueden preparar ninguna reacción, sino que siempre los va pillando, ¿cierto? Los problemas los van pillando muy encima. Entonces, una cosa extremadamente importante es que nosotros podamos, ¿cierto?, mirar lo más lejos posible, porque cuando pasa algo, eso nos va a dar tiempo para reaccionar. Y la verdad que si yo estoy mirando a lo lejos, lo que está pasando delante mío siempre me voy a dar cuenta de ello, ¿ya? Basta con que vaya con los ojos abiertos, ¿ya? Miro a lo lejos y si pasa algo cerca tuyo, obviamente lo vas a ver, ¿ya? Pero si yo me concentro solo en lo que está cerca tuyo, ¿cierto? Lo que está inmediatamente delante tuyo, lo que está más lejos no lo vas a ver y no vas a poder anteponer o ¿cómo se dice? No vas a poder preparar, ¿cierto? Ninguna reacción, ¿ya? Después dice, hay que mirar hacia la escapatoria, ahí con letras negritas. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a que si yo voy manejando y llego a tener lamentablemente algún tipo de accidente o estoy a punto de tener algún accidente, no debo darme por vencido así, ¿ya? Lo que debo hacer es tratar al máximo, ¿cierto?, de evitar ese accidente. ¿Y cómo podría evitar ese accidente? Bueno, para empezar, ese accidente lo podríamos evitar, ¿cierto? Tratando de buscar una
escapatoria. ¿Y qué es una escapatoria en un accidente? Uno de los casos más comunes, ¿ya? Voy andando y se me atraviesa un auto, ¿ya? Lo más probable es que yo vengo aquí, ¿cierto? Se me atravesó el auto. Lo más probable es que yo voy a chocar el auto así, ¿cierto? Y que le pasa a muchos motociclistas. Pero a lo mejor podría desviarme y pasar justo por acá, ¿ya? Y evitar el accidente. Entonces, cuando yo voy acá y veo que el auto se atravesó, en vez de mirar esta zona, en vez de apuntar mis ojos a esta zona, que obviamente es natural, ¿cierto? Porque voy a tener mucho miedo, tengo que mirar a esta zona para que la moto se vaya a esa zona, ojalá, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el auto se me va a atravesar, pero puede ser que o por delante del auto o por atrás del auto quede un poco más de espacio, ¿ya? Ahí debo apuntar con mi moto. Es que quedan muy pocos metros, no importa, por lo menos intentarlo. No estoy diciendo que todos los accidentes había una escapatoria por donde pasar. Claramente no, ¿ya? Pero sí hay muchos accidentes en los cuales el motociclista pudo haber hecho mucho más para salvarse y se petrificó y no hizo nada y se fue por delante con lo que había, ¿ya? Entonces, y no estoy diciendo tampoco que sea culpa del motociclista o no, estoy diciendo que hay que tratar al máximo de evitar el accidente, de luchar, le digo yo, ¿cierto? Por último, de morir luchando, ¿ya? Y no entregarse y, hoy se me atravesó un auto, lo voy a chocar y ya no. No, se me atravesó el auto, voy a ver qué puedo hacer, ¿ya? En una oportunidad, lo he contado otras veces esto en clase, una persona conocida mía, un amigo, chocó de frente con un camión en la moto, ¿ya? Y no había mucho que hacer, pues, o sea, el tipo iba en la moto, me dice, de repente en un paso bajo de nivel, un camión se confunde y se tira por la pista de él, ¿cierto? Ya, a muy pocos metros, y me dice que lo único que él atinó fue a roncear la moto, porque ya no podía hacer nada más. Ronció la moto ¿para qué? Para en vez de pegarle de frente, ¿cierto? Y que la energía se concentrara en un solo punto y probablemente le pegara con la cabeza al parabrisas del camión, trató de pegarle de lado. ¿Para qué? Para que la fuerza del impacto se repartiera por más partes del cuerpo, ¿cierto? Y tener mejores posibilidades de sobrevivir, ¿ya? Y gracias a Dios la maniobra le salió bastante bien, porque si bien es cierto tuvo lesiones graves, se salvó, ¿ya? Y a lo mejor si no hubiera tenido esa reacción rápida, esas ganas de sobrevivir al accidente, eh, quizá no lo habría contado. Ya, obviamente, nadie sabe los desenlaces, el futuro, qué habría pasado, sí, ya. Pero yo les digo que siempre traten de buscar la salvación, ¿cierto? En alguna escapatoria, ya. Pegarle algo un poco más blando, qué sé yo, ya, en vez de pegarle, no sé, bueno, en el tapabarro, en la rueda, pegarle a lo mejor en el parachoque y el parachoque es más blando, no sé. Ese tipo de cosas que de repente uno puede pensarlas en cierto momento. Ahora, esas cosas tienen que tratar de irlas pensando siempre que va manejando la moto. Por lo menos yo siempre me voy poniendo en situaciones. Voy manejando, ¿cierto? Y me voy poniendo en situaciones. ¿Qué haría si este se frena? Ah, si este se frena, voy muy cerca, así que lo chocaría. Ya, entonces guardo más distancia. ¿Qué pasaría si hago esto y viene un vehículo rápido? Ah, me tiro para este lado, me tiro para este otro lado, no sé. Eso trato de irlo siempre pensando para que no me pille, ¿cierto? Eh, tan sin ideas, por decirlo así, ¿ya? Ya, otra cosa importante que tiene que ver con la mirada, ¿ya? Y que esto tiene que ver con mi forma de explicarle a los motociclistas, a los que les enseño, a los que les quiero entregar algo, la mirada es la siguiente, ¿ya? Por ejemplo, la mirada, la mirada, para mí, para esto una visión propia, por si acaso, la mirada de un motociclista debe ser, para empezar, panorámica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con panorámica? Que yo debo estar viendo, ojalá, en 360 grados. Ojalá, ¿ya? Pero si los humanos no vemos en 360 grados, pero los humanos arriba de una moto nos acercamos bastante a eso porque tenemos espejos, ¿ya?
Y los espejos nos van a permitir, ¿cierto? Tener una visión hacia atrás. No vamos a llegar a los 360 grados, por lo menos, probablemente, pero por lo menos acerquémonos a eso, ¿ya? De esa forma, ¿cierto? Vamos a poder entender, ¿cierto? Y evitar muchas situaciones que nos pueden pasar en el tránsito. Entonces, primero que todo, debemos, sí o sí, tener una visión lo más panorámica posible. Tratar de llegar a los 360 grados. Mi papá decía que un buen conductor debía saber si es que atrás de él habían chocado o había pasado algo. ¿Por qué? Porque tenía que revisar tan regularmente los espejos, ¿cierto? Mi papá me enseñó a manejar auto, tan regularmente los espejos que tenía que saber perfectamente lo que estaba pasando atrás de él. Y yo al día de hoy le encuentro toda la razón, ¿ya? Otra cosa importante es que tu mirada debe ser atenta, ¿ya? Aquí dice que hay que saber o hay que tener conciencia de qué mirar, ¿ya? Claro, ¿por qué? Porque hay distintas cosas que deben llamar más tu atención. El típico caso de la pelota que cae en la calle, puede ser un globo, puede ser un juguete, ¿ya? O puede ser que vaya pasando por el lado de una plaza, ya donde hay muchos niños y donde hay una probabilidad más alta de que un niño se te atraviese. Por ejemplo, si voy en una calle y se abre una puerta o se abre un portón, de ahí puede salir una persona o puede salir un vehículo, ¿cierto? También debo poner atención a ese tipo de cosas y poner atención a cualquier cosa que pueda aumentar el riesgo, ¿cierto? Para mí o para las demás personas. Además de eso, debo estar relajado, ¿ya? Porque esto puede parecer difícil, ¿ya? Puede parecer, oye, visión 360 grados, revisar los espejos a cada rato, eh, fijarme en que se abre una puerta, que alguien quiere cruzar la calle, que esto, que lo otro, oye, son muchas cosas, sí, son muchas cosas, pero hay que tratar de hacerlas de la forma más automática posible, ¿ya? Es importante que podamos entender, ¿cierto? Esa dinámica, queridos amigos. Entonces, la visión o la mirada debe ser, esto es mío, recuerden, ¿ya? No es que sea algo que esté científicamente comprobado, ¿ya? Pero es mi forma de explicarlo. Una visión panorámica, ¿ya? Una visión atenta y además de eso estar relajado, tranquilo, ¿ya? No es lo mismo estar atento que estar estresado, estresado, ¿ya? Entonces, sigo. Ya, nos quedan poquitos minutos, pero vamos a empezar a hablar de las técnicas de frenado. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta obviamente es el delantero y de hecho en la mayoría de los vehículos el freno principal es el delantero. ¿Por qué? Porque cuando frenas todo el peso se va hacia adelante, por lo tanto adelante tengo que tener mucha más potencia en el frenado, ¿ya? ¿Qué es el que realmente detiene la motocicleta? El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos frenos. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas bruscas y que salga despedido por el frente o que quede o que bloquee el neumático delantero. Recuerden que un bloqueo de neumático es una chantada, ¿ya? El bloqueo es que el vehículo deje, o sea, que las ruedas dejen de girar, pero que el vehículo siga avanzando. Cuando la rueda no gira, no puedo tener suspensión, ¿ya? Si no tengo suspensión, o sea, me equivoqué. Si la rueda no gira, no puedo tener dirección, ahí sí. Si no tengo dirección, no puedo evitar un accidente. Por eso es tan importante que las ruedas no se bloqueen, ¿ya? Además, cuando las ruedas se bloquean, frenan menos. Dice que si al ocupar solo el freno delantero, dice que al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. ¿Ya?
que salga despedido por el frente es un poco difícil igual, ¿ya? No es tan fácil que uno frene así fuerte y que la rueda trasera se levante, ¿cierto? Y que uno salte por arriba, no es tan fácil. Pero sí es más fácil que la rueda delantera se bloquee y se resbale, y al resbalarse nosotros perdemos el centro y nos vamos a piso, al tiro, ¿ya? Veamos que nos dice Felipe. Dice Felipe, sale una pregunta en los test donde creo que la respuesta es periférica, ¿no? Con respecto a la visión, Felipe, mira, no la recuerdo, algo recuerdo de esa pregunta, pero no la recuerdo exactamente. Ya, si quieres, bueno, ya ahora no, quizás no va a alcanzar, pero a nuestro WhatsApp o a cualquiera de nuestras redes, mándanos la foto de esas preguntas que no entiendes y ahí te las van a explicar súper bien. Ya yo no estoy en esa parte, pero cuando son así como preguntas específicas, claro que sí, ¿ya? Me refiero que con periférica te refieres a la visión. Ya tendríamos que ver ahí qué es lo que dice la pregunta para poderte dar una respuesta más confiable. ¿Ya? Pero como te digo, cuando tengas ese tipo de dudas, sácale por último un pantallazo a la pregunta y nos las mandas a través de nuestras redes, ¿cierto? Y va a haber siempre alguien ahí que te va a estar respondiendo ya de forma súper efectiva y eficaz. Ya, después dice, es conveniente, dice, que al frenar usted tome una posición que colabore con la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debemos mantener firme el manubrio. Siempre que frenamos, el manubrio tiene que estar firme. ¿Por qué? Porque son fuerzas, ¿ya? Usted lleva una fuerza y está aplicando otra fuerza para detener la fuerza que llevaba antes. Entonces, como son fuerzas, imagínense que yo estoy haciendo fuerza con una mano para un lado y con la otra para el otro lado, uno se empieza a mover para todos lados, ¿cierto? Cuando hacemos un gallito, por ejemplo, con otra persona, entonces el resultado puede ser un poco impredecible, ¿ya? Y es por eso que debemos estar firmes, ¿ya? Concentrados. Después dice que para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la rueda trasera, ¿cierto?, tenga un poquito más de peso y que el freno trasero sea un poquito más eficiente, ¿ya? Impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de una frenada. Ya cuando frenamos, que el cuerpo se vaya hacia adelante o que el peso se vaya hacia adelante, se llama transferencia de masas. ¿Ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Les mando un gran abrazo a todos. Ya me voy a quedar conectado un par de minutitos más. Si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer. Ya voy a estar conectado. Nos estamos viendo mañana. Espero ver de nuevo mañana a Hilter y a Felipe conectados en esta clase. Mañana vamos a seguir hablando acerca de estos mismos temas. Vamos a seguir hablando del frenado. Vamos a hablar del freno de motor. Probablemente también vamos a hablar del adelantamiento, que son temas súper importantes para la clase para la prueba de clase C municipal, ¿ya? Entonces cuídense mucho, que les vaya muy bien. Yo voy a cerrar la cámara y el micrófono, pero voy a estar conectado un par de minutos por si tienen alguna consulta antes de irse. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien.
Felipe dice, mañana a las 5 también. Sí, Felipe, mañana a las 5. Ya siempre a las 5 la clase. Si es que en algún momento me demoro un poquito en conectarme, puede ser algún problema de conexión, ¿cierto? O algún detalle que tenga yo, ¿cierto? Pero siempre, normalmente es a las 5 o puede ser a las 5:05, a las 5:10 en caso extremo, ¿ya? Pero siempre a las 5, ¿ya? Ese es como el horario fijo, ¿ya?